Quiero ampliar el alcance de lo que se ha ido hablando durante las ponencias previas. Ya hemos introducido el análisis de ciclo de vida cuando evaluamos los supermercados. No solo evaluamos la fase de uso, sino vamos a ver qué implicaciones tiene diferentes selecciones y medidas, ya sea refrigerantes o medidas de eficiencia energética, cuando pensamos en todo el ciclo de vida de un supermercado. En este sentido, simplemente una pequeña introducción. Muchas cosas ya se han comentado antes. El sector terciario es muy representativo. Dentro de este sector terciario se encuentra el sector comercial. En España el sector comercial en términos de energía final representa un 4%, un 11% en electricidad, por lo tanto es, junto con el residencial, uno de los sectores, o diríamos, de los que más consumo tienen en energía final y electricidad. Con una característica, son edificios muy intensivos en consumo energético, y también otra característica, que están desacoplados de lo que son los usuarios. Es decir, este consumo energético no está asociado a la cantidad de usuarios que tiene un supermercado. Un 50% de este consumo eléctrico, ya se comentó también anteriormente, está enfocado a lo que es la refrigeración de alimentos perecederos. En temas de refrigeración, la refrigeración comercial asociada a lo que son las emisiones de la refrigeración comercial, en este caso en gases de efecto invernadero o de potencial de calentamiento global, representa un 85%, siendo que el restante se va a unos pequeños sistemas herméticos o sistemas de condensación. En este caso, ya hemos comentado también previamente la relación directa que hay con los refrigerantes, las emisiones, el potencial de calentamiento global y las diferentes normativas que restringen su uso. Las que conocéis, el Protocolo de Montreal, el F-Gas Regulation, que establecen o que marcan la línea de hacia dónde van los refrigerantes, y evidentemente por las cifras una alternativa es el uso de refrigerantes naturales. También es una realidad que desde la Comisión Europea se está promoviendo la descarbonización de los edificios, es decir, ya pensamos no solo en la rehabilitación de los edificios existentes, sino en la construcción de los nuevos. Otro ponente ha comentado que los nuevos ya tienen que ser de consumo de energía casi nulo, es decir, llegar a unos estándares, unos niveles donde tenemos que potenciar tanto el consumo de energía como las fuentes, ¿no? Y hablamos de renovables también. Cuando hablamos también de certificaciones, porque todas estas medidas tienen que ser de alguna forma visibles para los clientes que finalmente llegan a los supermercados, en este caso en edificios, tenemos certificaciones tipo LEED de sostenibilidad, tipo BREEAM, que incluyen algunos aspectos de sostenibilidad pensados desde el punto de ciclo de vida, no todos. Por lo tanto, también está a nivel de supermercado los criterios que se han desarrollado en el proyecto, de los cuales mi compañera Lola ha comentado anteriormente, donde también incluimos el enfoque de ciclo de vida para la evaluación de los supermercados. Este enfoque de ciclo de vida, en términos de análisis de ciclo de vida, no solo son costes de ciclo de vida, no solo son impactos ambientales de ciclo de vida, sino también aspectos sociales. Las tres juntos hablamos de sostenibilidad. Si pensamos en las etapas de un edificio, en el ciclo de vida de un edificio, desde la producción de los materiales, la construcción, el uso propiamente dicho del edificio y la deconstrucción, podemos situar en este caso el refrigerante en dos etapas. Una, en la fabricación del propio refrigerante en sí. Hemos hablado de refrigerantes naturales que tienen nulo potencial de calentamiento global, pero tienen asociadas emisiones en la producción del refrigerante, las pérdidas de refrigerante durante su uso y también las reposiciones, y finalmente el tratamiento final, ¿no? En el caso del consumo de electricidad, veremos, como también os he comentado, que un 50% de esa cantidad de energía se nos va en la refrigeración de alimentos. Para hacer una CV necesitamos diferentes fuentes de información para hacer un inventario de ciclo de vida en términos de lo que es la metodología. Hemos cogido prácticas habituales, medias de consumo, estadísticas europeas, nacionales, reportes que tenemos disponibles y principalmente fuentes de datos y herramientas específicas de análisis de ciclo de vida, junto con simulaciones energéticas, evidentemente.
Hemos cogido para hacer un estudio, un caso de estudio, una comparativa de los diferentes refrigerantes que tenemos disponibles en el sector comercial. Si veis aquí tenéis la nomenclatura de los diferentes refrigerantes y además su representatividad en términos de peso y su consumo en relación al banco de refrigerantes existente en Europa. Vemos que los HFCs, especialmente R404A, R134A, representan aproximadamente un 80% de este banco de refrigerantes. Por lo tanto, son dos de los refrigerantes que hemos incluido en nuestro estudio. Además, a pesar de que el R22 por la regulación ya no se utiliza, lo hemos incluido para tenerlo de referencia por su potencial de calentamiento global alto, junto con el amoníaco, el CO2 y el R410A, que aparece por ahí, muy poquita representación, pero también queríamos incluirlo en el estudio. ¿Cuál es el objetivo de hacer esto? Queremos comparar estos 6 refrigerantes seleccionados, su potencial de calentamiento global en términos de kilogramos de CO2 equivalente por kilo de refrigerante, y las emisiones indirectas, en este caso de la fabricación de refrigerante. Estos son resultados del estudio. Por ejemplo, las emisiones directas en el caso del R400A son 3.700 kilos de CO2 equivalente, comparados, por ejemplo, con el amoníaco o el CO2, ¿no? Evidentemente, si bien tenemos emisiones directas nulas en el caso del amoníaco, tenemos emisiones indirectas, ¿no? Esto multiplicado pues, por la cantidad de kilos, que en este caso puede representar un supermercado, va variando la comparativa. Para ello, hemos elegido un supermercado tipo, un caso de estudio. No podemos representar un supermercado real porque queríamos tener una representatividad. En este caso es un supermercado aislado, es una planta, estaría situado en Zaragoza, con una superficie, un área de venta de unos 1.625 metros cuadrados, una vida útil de edificio, en términos de vida útil de edificio, normalmente asumimos 50 años. Veis datos de la parte de la carga inicial de refrigerante, 4 kilos por cada kilovatio, en este caso son 200 kilovatios de un sistema centralizado de expansión directa, pues hablamos de unos 800 kilos de refrigerante, con una vida útil del sistema de refrigeración de 10 años y dentro de lo que son los sistemas de refrigeración, unos exhibidores abiertos en media temperatura con unas pérdidas de refrigeración de unos 25 vatios metro cuadrado. Datos del caso de estudio. En este caso, resultados principalmente en emisiones directas e indirectas. Estos datos son acumulados a 50 años, no son datos relativos por metro cuadrado. Si queremos comparar el R134A en relación, por ejemplo, al amoníaco, vemos que al menos, o bueno, aproximadamente un 90% de las emisiones directas se van en el uso del refrigerante. En el caso del amoníaco, esto evidentemente no es así. O sea, la mayor parte, el total de las emisiones irían en las emisiones indirectas. ¿Qué consideramos por emisiones directas? Pues el ratio de pérdidas anuales, las pérdidas en el fin de vida, más o menos el cuadro que os enseñé al principio, y en emisiones indirectas, tanto la fabricación del refrigerante como pues el reemplazo durante esos 10 años de vida útil de cada uno de los sistemas. En España, por tener una referencia, estas pérdidas son alrededor de unos 300 a 150, de 150 a 300 kilos de CO2 por metro cuadrado y año de supermercado. Para que lo tengáis de referencia, esto hemos hecho con este sistema, con los 6 refrigerantes que tenemos elegidos. Esta es la distribución de las emisiones, es decir, los impactos del ciclo de vida del edificio sin refrigerante, ¿vale? Esto es para ver que el uso, principalmente electricidad, ya dijimos un 50%, representa el 90% del impacto. Pero ¿qué pasa cuando incluimos el refrigerante? Pasa a que el 50%, 55% de la carga del impacto del edificio en el ciclo de vida se va al refrigerante. Esto en el caso, por ejemplo, del R404A, ¿vale? Pero este porcentaje disminuye evidentemente con el amoníaco o el CO2, ¿vale? Estamos evaluando el ciclo de vida del edificio. Con lo cual, si bien podemos disminuir las emisiones de refrigerante, aumentaremos las de electricidad. Y si hablamos, por ejemplo, de
de expositores cerrados, tendremos que pensar en sistemas de climatización. Entonces es una por otra, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos enfocamos en la electricidad? En términos de huella de carbono y CO2, es una limitante o determina también la localización del supermercado. Estamos en un proyecto europeo donde tenemos que contabilizar o tenemos que tener en cuenta los diferentes países donde localizamos este supermercado de referencia. Por ejemplo, aquí veis un ejemplo de España, Bélgica, Italia, Suecia, donde tenéis las diferencias de los mixes eléctricos y por ende las emisiones de CO2 asociadas a ese kilovatio hora eléctrico. Por ejemplo, si vemos que abajo un poquito más oscuro está representado el edificio, un poquito menos de color el consumo de electricidad operacional y el refrigerante en sí, podemos ver que en el caso del amoníaco, donde hay cero emisiones por el refrigerante, gana mucha importancia la electricidad. Sin embargo, si nos vamos a países con mixes eléctricos más bajos en términos de emisiones, por ejemplo comparados con España, en el caso de Suecia, si bien la electricidad gana importante peso, el edificio ya tiene relevancia, con lo cual tenemos que pensar también en los elementos constructivos del edificio. Con lo cual, la herramienta de análisis de ciclo de vida nos permite determinar, ¿no? Sirve de herramienta de decisión según el emplazamiento, según dónde tenemos el mayor impacto y según qué tipo de refrigerante estamos utilizando. Las principales conclusiones, lo que os decía, tenemos que ver diferentes aspectos a la vez para tomar una decisión, no solo la regulación que me limita el uso de un refrigerante, sino también qué sistemas eléctricos tengo, qué fuente de energía. Aquí no he puesto energías renovables, estas figuras cambiarían si este consumo de electricidad no fuera de la red, el mix eléctrico sería totalmente diferente si ponemos renovables, con lo cual el mix eléctrico también determina y la localización del sistema, del supermercado en sí. Este enfoque, como os decía, permite ser una herramienta de decisión a la hora de tomar ciertas inversiones, y ahora, como lo hemos hablado o se ha comentado en el foro, en el cambio de refrigerantes y medidas de eficiencia energética, pero también quiero decir que esto es un estudio ambiental, con lo cual tenemos que complementar con costes de ciclo de vida, tenemos que complementar con lo que es la CV social, ¿no? Con aspectos sociales, tanto de iluminación, de confort al interior del supermercado, etc. Tampoco este documento, estos resultados es una verdad absoluta. Se busca establecer valores de referencia. Cuando establecemos estos valores de referencia, queremos que los supermercados vean cómo están frente a esta referencia que hemos establecido en el proyecto, con lo cual es una herramienta útil y estos resultados son representativos para poder saber dónde estoy y a dónde puedo llegar. Por mi parte, tendréis, me imagino, la presentación y mi contacto, y si no, pues bueno, al final de la sesión podemos seguir discutiendo más cosas. ¿Podrías comentar, David, pues, qué ventajas tiene este análisis de ciclo de vida frente al análisis operacional? En resumen, un poco, incluir aspectos que no se consideran, por ejemplo, la fabricación del propio refrigerante o aspectos de diseño constructivo del edificio, ¿no? Es decir, cuando tomo una decisión, algunos aspectos ganan relevancia, cuando a veces pienso que estoy ganando por otro lado, pierdo por una de las partes. Hola, soy José María Cabredaco. En Suecia, que el impacto del refrigerante tenía un impacto muchísimo mayor que en el resto de países, en cualquiera de ellos. Bueno, depende del tipo de refrigerante. Por ejemplo, tenemos representados los refrigerantes y en este caso, pues el edificio, el consumo de electricidad y el refrigerante. Bueno, en Suecia, por ejemplo, si vamos al R410, sí que gana importancia. El R22 evidentemente, pero si nos vamos a... Sí, salvo naturales, el resto sí que tiene un impacto. Eso es, tiene un impacto... Sí, porque el mix eléctrico, si te fijas, es de los más bajitos. Entonces, es lo que decía, puedo tener un refrigerante en Suecia que se comporta en el impacto global diferente al de España. Es un comentario, sí, pregunta... También es quizás un poco injusto, si estamos hablando tanto de integración de Europa, integración del sistema eléctrico incluso,
a veces es un poco injusto decir que, como en Suecia o en Noruega la energía viene sobre todo de energías renovables, pues no tiene un impacto, pero tiene un impacto en lo que podemos vender al resto de países y en las centrales que estos tienen después. Sí. No sé si puedes comentar al respecto. Sí, nos pasa en todos los tipos de certificación donde se incluye el consumo eléctrico en huella de carbono pasa esto, es decir, quizás se ve el impacto, el potencial del impacto, por ejemplo, en términos de huella de carbono, una nuclear, Francia frente a España, tiene muy poco impacto asociado directo, ¿no? Hablo de directo, kilovatios hora directo, luego ya podemos discutir en otros términos, en otros tipos de indicadores. Es lo que digo, tratamos de establecer un marco de referencia, quizás establecer unos límites donde yo me pueda comparar con un mix eléctrico más o menos parecido. Entonces, evidentemente es injusto comparar España con Bélgica con Suecia sin tener en cuenta que tienen mixes totalmente diferentes, ¿no? Entonces, la idea de hacer una caracterización es establecer, por ejemplo, o por zonas climáticas o por características de mix eléctrico, ver dónde me puedo comparar de una manera un poco más justa. Gracias.